seguimos compartiendo Digo lo que pienso. Recordamos la pregunta central, tenés todavía unos minutos para participar. La pregunta central, Rosario, ¿generarán las marchas por las mujeres un cambio cultural? ¿Sí o no? Veremos, ¿eh? Yo creo que estamos en el camino indicado y se lo voy a preguntar a Mempo Giardinelli. Un hombre del pensamiento, escritor, ¿qué voy a decir de él? Tantas cosas puedo decir, no me alcanza el programa. Quiero saber, Mempo, ¿qué opinas de esto? ¿Vamos a un cambio cultural o no? Me parece una pregunta muy interesante y cuya respuesta creo que sí, ¿no? Digamos, si uno espera un cambio cultural inmediato, veloz, por una marcha o por dos marchas, uno diría no. Ahora, este tipo de marchas son las que asientan una nueva conciencia. Las mujeres ya la tienen en los varones. Es decir, abandonar el machismo, pasar a una conducta y a una convicción no sexista, es un trabajo. Es decir, el machismo se cura, esto no tengo ninguna duda. Y el tema es que lleva tiempo, lleva una política de Estado que no estamos teniendo. Vos lo decías hoy al comienzo del programa, ¿no? Esto de que en el Congreso se olvidaron, eliminaron, de hecho lo eliminaron, en este momento está eliminado, después que venga quién sabe. El hecho de que en el Ministerio de Educación, recién estaba Alberto Sirioni, es decir, el Ministerio de Educación eliminó los programas de educación sexual en las escuelas. Es tan cretino como idiota a la vez. Entonces, este tipo de marchas, claro que generan un cambio cultural a mediano, a largo plazo, y porque crean conciencia. El otro día te escuchaba en el acto de Atlanta por Irigoyen, muy encendido, pero además con fuertes convicciones que transmitiste respecto de que sentís que este gobierno está estafando a sus votantes. Y la pregunta que te hago es, ¿solo a sus votantes hay una especie de hipocresía o de decir una cosa y hacer otra? Yo creo que sí, que es grave esa estafa a los votantes. Yo creo que la mitad mayoritaria que lo llevó al poder al señor Macri y a su gobierno, votó de buena fe, votó ilusionada, votó creyendo que iba a haber un cambio. Y no haber hecho eso, haber hecho todo lo contrario, traicionar, ya es una estafa, políticamente es una estafa. A mí no me estafó porque yo sabía que no lo iba a hacer, pero bueno, yo pertenezco al 49 y pico % que no ganamos las elecciones, entonces respeto al otro, pero lamento eso y me parece que es una estafa. Creo que además de este pequeño detalle, esto tiene que ver con una conducta general. Una conducta general. Hoy vas a un programa y te preguntan sobre la corrupción, porque quieren hablar de la corrupción, el gran tema, para hablar de hechos del anterior gobierno, que sin duda los tuvo y son gravísimos, que vayan en cana, pero lo usan no porque les preocupe la corrupción, sino porque tapan la corrupción actual. ¿Por qué es corrupción? Es corrupción el nepotismo que hay, donde todas las esposas, hijos y demás están todos acomodados con sueldos gigantescos, eso es corrupción también. Y es corrupción tener la cantidad de cuentas offshore que hay fuera del país, de la familia Macri, de los amigos de Macri, del propio Macri, y de eso los grandes diarios, si vos me permitís decir, Clarín, La Nación, Perfil, no hablan, no los mencionan, es canalla esto, yo lo he llamado en un artículo, esto me parece un crimen de lesa comunicación. De lesa comunicación, está correcto lo que decís. Yo pensaba que evidentemente hay un cuidado de no decir estas cosas, porque se pretenderá llegar a un país diferente al que veníamos. En ese mismo acto se dijo que hay que construir una nueva mayoría. La pregunta es cómo se construye una nueva mayoría, porque a veces pareciera que, no sé si parte de ese sector que vos decís votaron todos confiados, también parece que hay gente que votó por odio o por no querer, por ejemplo, que una mujer que encarnaba determinado proyecto pudiese seguir, aunque sea con otro título, con otra persona. Bueno, además fue un voto, si fue así, además un voto machista, un voto necio, en fin. Pero yo creo que no tiene mucho sentido calificar el voto. Yo hablo de una estafa en general porque el hecho final, el hecho visible, es que lo que iba a ser no cepo es otro tipo de cepo, lo que iba a ser no inflación es más inflación, lo que iba a ser pobreza cero es más pobreza. Es decir, todo esto es una estafa. Además de la corrupción, porque yo quiero hablar todo el tiempo de la corrupción, pero quiero hablar reconociendo la que hubo
que no era mayoritaria, ojo, porque la gran mayoría de los funcionarios del gobierno anterior, como Alberto Silioni y muchos más, no fueron corruptos, no es cierto, no fue toda una corrupción. Pero acá lo que yo estoy viendo es que sí, porque todos los CEOs tienen una conducta que esencialmente es corrupta, no en la Argentina, en el mundo. Es corrupta porque son los que corrompen a los poderes para lograr ventajas. Esto es histórico. Entonces, tienen una inmoralidad que yo no les creo. A mí me dicen que son las 3 de la tarde y dicen que son las 5. Digo, no les creo nada. Y lamento mucho porque, incluso ahora con el tema de la educación, que si vos me permitís, quiero decirlo. Sí, claro. Todo este cuento de la calidad. Uno puede pensar en la calidad de una tela, una calidad de una mesa, una calidad de un coche. Pero vos no podés pensar la calidad de la educación como si fuera algo que va a medir. ¿Sabés por qué les importa la calidad? Porque en realidad lo que van a hacer en el fondo es crear esas categorías para que el que va a una escuela que sacó 1 o 2 no va a tener trabajo. Y no les importa eso. Va a tener trabajo los que fueron a las escuelas grandes. ¿Esto qué significa? Que poco a poco se va a ir desfinanciando cada vez más. No van a cumplir con la ley de 2006 de financiamiento educativo. Ya no la están cumpliendo. Van a hacer que el modelo que viene, y que lo sepa, ojalá no lo escuchen, el modelo es el modelo chileno. Cuando Chile está tratando de adoptar el modelo argentino. Es tremendo, es tremendo. Estos tipos vienen a privatizar. Por eso satanizan a las universidades nacionales Públicas. que dan estos años, cuando son las universidades nacionales argentinas. Son lo mejor de América Latina. La UBA es una de las mejores 80 universidades del mundo. Déjame decir, porque hablaste de desocupación, que se conoció el índice, Raúl, hoy, ¿verdad? Y aumentó. Estábamos en 9,2 y estamos... Está 9,6, pero según total país, pero según dónde lo midas, es más, con urbano es muchísimo más. Y un dato más, es más entre las mujeres que entre los hombres. ¿Así? Claro. Sí. Entonces, ¿En qué porcentaje, Raúl, si puedo preguntar? Y más o menos 1/3 más entre las mujeres que entre los hombres, porque te va variando según la zona, te varía para arriba o para abajo, También, pero se mantiene ese 1/3 de diferencia más de desocupación femenina que masculina, ¿no? pero hablando de desocupación, del 9,2 al 9,6. Hoy quizás quedó desapercibido un poco el dato, porque estábamos todos concentrados en lo que pasaba, ¿no es cierto?, en el Obelisco, replicado en distintos lugares del país y en el mundo, porque yo estaba marcando Chile, España, México, con el ni una menos. Pero estábamos hablando de políticas públicas también, en definitiva. ¿De qué manera la Argentina puede construir una nueva mayoría y asegurar esas políticas públicas para lo que llamamos el pueblo, que yo sé que quizás moleste a muchos, pero es como se debe decir? Mira, Rosario, para hablar de políticas públicas, en cualquier orden, si vos hablas de políticas públicas, ¿quién hace las políticas públicas? Las políticas públicas requieren un Estado, Sí. un Estado fuerte. En el gobierno anterior, en los últimos 12, 14, 15 años, había un poder público, había políticas públicas. Podían gustarte más, podían gustarte menos, podía haber un imbécil, un hijo de su madre que choreaba. Es decir, todo esto yo puedo entenderlo y quiero que eso se cambie. Yo no he sido kirchnerista, he sido un crítico permanente. Pero entiendo que había políticas públicas porque había un interés por el pueblo, que es lo que hace lo público. Acá no. Estos no quieren políticas públicas, quieren políticas privadas. Quieren políticas privadas y no les importa el 30, 35 o 40% de pobreza que ellos mismos están creando. Porque en realidad, en 2001, en 2002, la Argentina llegó a tener un 54, 55% de pobreza. Y había un 14% de indigencia. Quiere decir que todo esto, en los últimos 15 años, esto se cambió porque hubo políticas públicas. Pudieron ser mejores, sin duda que pudieron ser mejores. Yo le cuestiono al kirchnerismo que no fue profundo, que no fue a fondo, que se equivocó en muchísimas cosas, que no supieron dialogar. Un montón de cosas le puedo y que siguieron los grupos concentrando riqueza, muchos grupos. Pero había políticas públicas y la pobreza descendió, no sé si un 20, un 25 o un 28, pero bajó del 54. Sí. Estos tipos en 10 meses, ya lo han subido de una manera... En términos, en la relación aumento-tiempo, es gigantesco el pobrerío que han creado estos tipos. Claro, en 10 meses, si estábamos alrededor de un 29% de pobreza, nos fuimos al 32%, es decir, aumentó un 10% la pobreza, desde ese número. Y ahora pretenden cauterizarlo con este bono, además, como encima tenemos la dirigencia cegetista que da pena, y yo no tengo ningún problema en decirlo, da pena realmente, y los deben tener agarrado de la verija. Yo le escribí esta semana en el diario. Página 12, porque si no nos explica que
que sean tan genuflexos. Porque los deben tener a carpetazos, los deben tener amenazados con cosas que sabrán de ellos. Yo me imagino algo por el estilo. Si no, no se explica. Y que terminen levantando el paro que cacarearon por un bono de 2.000 pesos. Sí. Yo soy jubilado y yo cobro la mínima, yo cobro 4.900 pesos. Y a mí me van a venir con eso. A mí me van a venir a correr con algo, como me han corrido insultándome. Yo que no cobré un centavo, ni la institución que yo presido, no hemos cobrado un centavo del Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Y me van a correr con eso. Bueno, si este es mi caso, es el caso de muchísima gente que tiene muchos menos recursos, mucho menos posibilidades. Y no tiene desdichadamente la posibilidad de decir estas cosas. Por eso en vengo televisión. a la televisión a decirlo. Gracias, Mempo, por venir aquí a decirlo en este programa. Gracias. Muy amable, ¿eh? Estaremos viéndonos seguramente muy pronto. Nosotros tenemos y llegamos así al final del programa. Estoy tirando todo, pero ya estamos en vivo, no importa. Porque quiero llegar al final del programa con Raúl y con Maxi, porque nos vamos a ir con el momento musical al que estamos acostumbrados y antes, por supuesto, con el resultado de la encuesta, Raúl. Sí, no demasiado alentadora, ¿eh? Pero, a ver... 59% cree que sí, que efectivamente va a haber un cambio cultural como consecuencia de las marchas, no solamente de esta. 41% dice que no. Hay bastante pesimismo. Más o menos lo que decía Mempo recién, ¿no? Sí, no. Sí, y de verdad es sí o no. Sí, no. El cambio cultural no puede ser inmediato, pero me parece que estamos en el camino necesario. Sí, si no, sí. no lo vamos a modificar nunca. Este es el dato y antes de despedirnos, ¿nos vas a contar con qué? ¿Música? Bueno, sí, efectivamente, Rosario, porque la música que tiene que ver con el cierre del programa se une a las palabras de Eduardo Galeano con las cuales empezó el programa. La banda uruguaya No Te Va a Gustar creó el tema Nunca Más a Mi Lado y con ese tema una campaña para que la gente denuncie y para juntar fondos para cuidar a las víctimas. Este es el cierre musical de hoy. Línea 144, gratuita. Si sabés, denuncialo. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Disfrutá de este tema. Chau, chau. Normal. Hizo de eso un defecto. Pararí, pararí, Le hago un dibujito ahí. ¿Esto es? ¿Qué es esto? ¿Generó? ¿Sabes después del chiquitito ese? generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. Ahí está mejor la voz de Mario. Sí. ¿Sí? Creo que la última la tenés que bajar. Que vos ¿La qué? Fue el silencio en esencia. Fue silencio en esencia. Fue silencio en esencia.